Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero invitarles a Romanos capítulo 3, versículo número 28. Hermosas palabras, donde hallamos una maravillosa conclusión que el apóstol por inspiración divina nos ha dejado en este versículo. Concluimos, pues, Romanos 3, 28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y nuestro tema para esta tarde se titula Entendiendo la fe. Hay mucho que decir con respecto a la fe, tanto que hay cientos de miles, millones de páginas escritas con respecto a la fe, la justificación por la fe, la necesidad de la fe, etc. Condensarlo es una tarea titánica, pero a la vez es una bendición que podamos entonces por medio de este pasaje traer una vez más la predicación del Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Hace un par de semanas, 3 domingos atrás, incluyendo este, hablábamos acerca de la conversión, lo que era, lo que significaba, nos permitió entender algo más acerca de lo que era. El pasado domingo, entendiendo el arrepentimiento, pudimos también introducirnos de manera general con respecto a asuntos muy relevantes que definen el arrepentimiento. Y el día de hoy entonces queremos hablar acerca de la fe. Cuando nuestro Señor comenzó su ministerio terrenal y comenzó a predicar públicamente la palabra de verdad, lo que la Biblia también le llama el Evangelio, encontramos un llamado claro, un llamado particular. Dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y aquí está el llamado de los hombres a la conversión, a venir al Señor, arrepentidos por un lado, y ahora creed en el Evangelio. Así que tenemos este mensaje para hablar acerca de la fe y centrarnos básicamente en por qué la fe es necesaria, por qué es importante a la luz de lo que Pablo está enseñando aquí, que su gran tema es la justificación por la fe. El libro de Romanos lo define, lo presenta, lo expande de una manera tan maravillosa. Y esta doctrina que los reformadores llamaron o le llamaban a esta doctrina lo que sostiene a la iglesia o finalmente lo que ha de destruirla si la mantienen o se alejan de ella. Así que la columna tal vez vertebral de lo que es toda la doctrina cristiana podemos traer y venir a esta justificación por la fe. Entonces, en ese contexto quiero tratar mi primer punto para poder responder, en primer lugar, ¿qué es fe? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fe? Por cierto, hay varios tipos de fe. Hay una fe histórica que tiene que ver con que creemos que hay personas que han existido en el pasado, que no hemos conocido, de hecho de los cuales ni siquiera hay registros fotográficos o de audio, de video, algo desconocido para esos siglos, pero hemos conocido de fuentes confiables que existió. Tuvimos que aceptar aquella verdad por los fundamentos y las pruebas que se nos daban. Y en tercer lugar, entonces, confiamos en que el registro histórico era un registro válido. Así que estos tres componentes, de una u otra manera, van a definir lo que es fe. El conocer, el saber de algo, aceptar esa verdad que nos ha sido comunicada y finalmente confiar en aquello. Y de esa manera, entonces, nos acercamos a la fe histórica. Nadie de aquí cree que o estuvo allí cuando Arturo Prat saltó de la Esmeralda al Huáscar para poder defender en su patriotismo la soberanía de nuestro país. Eso nos han contado, ¿no es cierto? A veces se ha ocultado que algunas verdades, según algunos historiadores, pero hemos creído y nos gusta cada 21 de mayo celebrarlo, tal vez, o recordarlo, etc. Nadie estuvo allí, por cierto. Nadie tiene suficientes años como para decir que estuvo allí y leyó alguna noticia. Lo creemos, las fuentes han sido confiables y obviamente confiamos en que ocurrió. Pero también hay una fe que se define como un conjunto de doctrina. Nadie puede decir que no tiene fe, algo crees. Así que es una ilusión decir que no tienes fe. Tienes que creer en algo. ¿Has conocido algo? ¿Lo has aceptado y has confiado? Si lo traemos a la religión, entonces, como este credo, hemos conocido una verdad, la hemos aceptado, la hemos confiado en ella. Pero en particular, cuando hablamos de la fe salvadora, estamos hablando
que consiste especialmente en confiar en Cristo como nuestro Salvador y como única justicia con Dios. Cuando hablamos de fe salvadora, tiene que ver en esas verdades que nos muestran y nos enseñan cómo podemos ser salvos. Y nos apunta a Cristo como el único mediador, el único Salvador y también como única justicia con Dios. ¿Por qué es única justicia? ¿Por qué es que solo predicamos acerca de la fe en Cristo como el único medio para ser salvo? En primer lugar, porque es imposible que como hombres, seres humanos, nacidos de padre y madre, podamos cumplir las demandas que Dios exige. Somos incapaces de cumplir las santas demandas de Dios sobre su creación. ¿Y cómo lo entendemos? Haciendo un análisis de nuestra vida centrados en las leyes de Dios, las santas leyes de Dios. Todas ellas se resumen en los 10 mandamientos, pero encontramos múltiples preceptos, mandatos del Señor con respecto a lo que debería ser nuestra vida delante de Dios. Por ejemplo, si vamos brevemente al versículo 18, lo que define a un hombre sin Dios es que no hay temor de Dios delante de sus ojos, no hay reverencia a Dios, no hay respeto por Dios, no hay consideración hacia los asuntos de Dios, no hay temor, no hay reverencia, no hay respeto. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros, seamos creyentes o aquellos que aún no son creyentes, define o ha definido en algún momento de nuestra vida precisamente lo que Pablo describe, que no hay temor, sin reverencia, sin respeto, sin ningún tipo de consideración a Dios, al llamado de Dios, a su palabra, a sus obras. Y lo vemos en una vida que se aleja de los estándares de Dios, como se ha descrito aquí también en Romanos 3, maravilloso capítulo. No hay justo, ni aun uno. Esa es la conclusión entonces a la cual debemos llegar. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Así que debido a esta incapacidad, es que el hombre ahora, producto del pecado, está bajo condenación delante de Dios. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron, todos son incapaces de cumplir las demandas de Dios. Ahora todos pecaron y la consecuencia de aquellos que están destituidos de la gloria de Dios. Otras traducciones lo presentan como que no pueden alcanzar la gloria de Dios, no pueden alcanzar el estándar de Dios. No hay nada que puedan hacer, nada que puedan pensar, nada que puedan obrar, ningún esfuerzo que puedan emprender que pueda al hombre reconciliarlo con Dios. Así que no hay más que condenación por esa realidad pecaminosa delante del Dios Santo. Todos pecaron, una realidad universal, y la consecuencia entonces es que están destituidos, apartados de Dios, separados de Dios. No pueden alcanzar a Dios, lo que la Biblia también le llama muerte espiritual. Entonces la pregunta que nos hacemos ahora, si hemos de ser salvos, anunciamos el mensaje de salvación, llamamos a los hombres a creer en Cristo, llamamos a los hombres para que se arrepientan de sus pecados. La pregunta es si hemos de ser salvos. ¿De qué manera entonces? Es que si vemos nuestra incapacidad, las demandas de Dios siguen estando vigentes. Dios es un Dios inmutable. Él no ha de cambiar, no hay sombra de variación en Él. Por tanto, no podemos pensar que las demandas de Dios ahora ya han cambiado o ya no existen. Si hemos de ser salvos, debe ser por el cumplimiento preciso y exacto de las demandas de nuestro Dios. Entonces, cuando citaba acá que confiar en Cristo como nuestro Salvador y única justicia con Dios, quiero decir que Cristo es la única manera por la cual el hombre puede ser justificado. La Reforma precisamente trajo esto de vuelta en los siglos XVI y XVII, cuando hablamos de las 5 solas, solo gracia, solo Dios, solo Cristo, solo fe, solo a Dios la gloria, mostrando que tan solo en Cristo, solo por medio de su obra redentora en la cruz del Calvario es que el hombre puede alcanzar comunión con Dios. Entonces, hemos trazado lo que es la fe, hemos hablado que si hemos de ser salvos, debe ser por el cumplimiento de esas demandas de Dios. Debemos ser justificados, declarados justos delante de Dios. Esas son las demandas de Dios, una vida en perfecta obediencia a sus normas. La pregunta es, ¿qué es ser justificado? Esa es la segunda pregunta que quiero responder dentro de este contexto introductorio. En términos muy simples, la justificación es una declaración legal que Dios hace en favor de pecadores. ¿Y qué es lo que hace? Los declara justos. Es una declaración legal que declara justo al pecador, pero no basado en sus propios méritos, no los tiene.
no basado en sus propias obras, no puede cumplir las demandas de Dios, no basado en algo interno al hombre o algo externo en el sentido de que le pertenezca a él, sino esta declaración de Dios en favor de pecadores, declarándolos justos, está basada en la justicia y en los méritos de Cristo, el único Salvador, única justicia con Dios. Básicamente es que la justicia de Cristo es puesta a mi cuenta. Conoces tal vez algunos libros contables, a un lado están las pérdidas, a otro las ganancias. Y si viéramos nuestra vida sin Dios, habrían solo pérdidas. Sin Dios, sin esperanza, sin Cristo, no hay nada con respecto a asuntos espirituales, solo pérdidas. Y si viéramos el libro contable, es una ilustración de Cristo, no habría nada en las pérdidas, solo justicia en él. Entonces lo que hace la justificación es la justicia de Cristo, es puesta a nuestra cuenta. Pero el lado de las pérdidas, donde estaría todo pecado ahora, es quitado de allí y cargado sobre Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la doctrina a la cual se le conoce como doble imputación. Mi pecado, mi injusticia es cargada sobre Cristo en la cruz y la justicia de Cristo es puesta a mi cuenta, es puesta a mi favor. Así que eso es ser justificados, ser declarados justos delante de Dios, basado en los méritos de Cristo, que pone su justicia en mi cuenta y mi pecado es cargado sobre él. Algunos pensamientos que están aquí en el pasaje, también algunas verdades que debemos mostrar, que esto es algo gratuito para el hombre. No puede comprarlo, no hay nada que él pueda hacer. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente. Es gratuito para nosotros. Nada que puedas comprar, nada que puedas transar, nada que puedas, ya sea con dinero, con buenas obras o con buenos deseos, nada que el hombre pueda ofrecer. Esto es algo gratuito, es algo que Dios da. Pero no solamente es algo gratuito, sino que también es por gracia. Y el medio está aquí en el versículo 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, somos justificados por la fe en Cristo. Es algo gratuito, es algo por gracia, y es algo basado en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, el objeto de la fe salvadora no es otro, sino Cristo. El objeto de la fe, a quien debemos conocer, a quien debemos aceptar como la verdad y confiar en él, no es otro, sino Cristo, el Salvador. Gálatas 3, versículo 26, dice que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nadie puede pertenecer a la familia de Dios o al reino de los cielos, sino única y exclusivamente por medio de la fe en Cristo Jesús, la única justicia con Dios. Entonces, como ya mencioné, si hemos de ser salvos, debe ser en base al cumplimiento de esas demandas. Hemos establecido que es imposible que el hombre lo pueda hacer, de tal manera que si ha de ser justificado, debe ser en base a una obra de Dios en el corazón, declarando justo al pecador, pero basado en la justicia de Cristo, que es imputada al pecador que se arrepiente, que comprende, como predicábamos la semana pasada, comprende su realidad, comprende realmente lo que somos delante del Señor, confiesa su pecado delante de Dios. Esta es mi realidad, este es mi pecado. Y luego entonces confía en Cristo como el único Salvador, como el único mediador. Así que el Señor obra en nuestro corazón en la medida que nos arrepentimos y confiamos en Cristo como el único Salvador. Algo gratuito, algo por gracia, algo hecho mediante tan solo la redención que es en Cristo Jesús. Y Cristo entonces es el objeto de nuestra fe. Y aquí lo plantea también el apóstol Pablo. En el versículo número 24, 25, 26, está hablando acerca de Cristo. Y voy a leerlo. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, al final del 24. Ese es el objeto de la fe. Y luego verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. De tal manera que Dios puso a Cristo ahora para que en la cruz del Calvario pudiera aplacar la ira de Dios sobre el pecado que estaba sobre nosotros, por esa vida que llevábamos en contra de Él. Dios lo entregó para que fuera a la cruz, para que pagara el precio por nuestro pecado, por nuestro rescate, por nuestra redención, para que llevara la ira santa de Dios por el pecado. De tal manera ahora que nuestro Dios siga siendo justo y el hombre pecador
pueda ser reconciliado con Él, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso es fe, eso es ser justificado, y todo esto tan solo por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora quiero entonces, la segunda parte del mensaje, poder hablar acerca de la exclusividad de la fe, de la necesidad de la fe para poder ser justificados delante del Señor. Y Pablo responde entonces estas interrogantes que podrían surgir a los judíos en particular en ese contexto. Podrían surgir dudas y precisamente él se adelanta a todas estas interrogantes que iban a surgir, a todas estas preguntas que se iban a levantar. Y una de las primeras que surge, que es la pregunta tal vez de todo ser humano: ¿dónde está el mérito? ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está lo que yo puedo entregar para gloriarme en aquello? Versículo 27. En primer lugar, la fe elimina la jactancia. ¿Dónde pues está la jactancia? La respuesta de Pablo es: queda excluida. Porque no hay nada que podamos hacer, es la respuesta natural a esta posible interrogante. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está la gloria que podemos llevar en la salvación? ¿Dónde está aquello que podemos hacer para merecernos algo del favor de Dios? No se puede. El hombre no puede cumplir las demandas de Dios. No puede ser declarado justo delante de Dios basado en nada, sino únicamente en la obra de Cristo, en la medida que nos arrepentimos y confiamos en Él como el único y personal Salvador. Así que, ¿dónde está la jactancia? La respuesta es obvia: queda excluida. Pablo es claro en decir esto. No hay mérito. No hay nada que el hombre pueda hacer, por lo que pone a todos los hombres en esta misma realidad. Ahora, la realidad inmediata a Pablo eran los judíos. Y creo que esto nos ayuda a entender estas interrogantes que eventualmente iban ellos a levantar. Porque los judíos pensaban ser un pueblo especial delante de Dios, principalmente por tres razones. La primera razón eran razones étnicas. Soy judío. Y ese era su argumento para decir que tenían comunión con Dios, que eran aceptos delante de Dios. Soy judío, razones étnicas. Además, habían aspectos religiosos en esa confianza que tenían. ¿Cuáles eran esos? Las ceremonias que ellos tenían que realizar, multitud de ceremonias. Y también estaba el entendimiento y el conocimiento que ellos tenían de la ley. Así que había un argumento étnico, un argumento religioso, un argumento intelectual que simplemente iba a reemplazar a la fe para pensar que eran justificados por estos méritos que ellos lograban o pensaban presentar delante del Señor. Esta es la triple jactancia de los judíos como se presenta en Romanos capítulo número 2. Entonces, no hay nada. Eso es lo que Pablo está diciendo. No sirve alguna etnia, no sirve un pedigrí religioso, pensar que porque crecí en una familia cristiana y fui instruido en esas verdades ya está todo hecho, o en el conocimiento que pueda tener de Dios. No hay jactancia, queda excluida. La fe elimina todo eso. Ese sentido de superioridad que tal vez alguien piensa tener por cierta manera de comportarse, por aspectos morales. Tantas excusas se levantan con eso. Yo soy una buena persona, soy un buen vecino, soy un buen hijo, soy un buen padre, soy un buen vecino, soy un buen compañero de trabajo. Y aquello entonces lo usan como excusa simplemente para pensar que la justificación es por medio de la moralidad. ¿Dónde está la jactancia? La pregunta Pablo. ¿Dónde está? ¿Dónde queda la moralidad? ¿Dónde queda la religiosidad sin Cristo? En ninguna parte, no lleva a ninguna parte. Es un camino que pensamos que es un camino de vida, pero no es más que un camino de muerte, porque la justificación, si no está Cristo, no es absolutamente nada. ¿Dónde está la jactancia entonces? Queda excluida. Ahora, la verdad del Evangelio es ofensiva a nuestro orgullo. Porque una de las cosas que quiere hacer el orgullo, cosas que sugiere el orgullo en el corazón del hombre, es que suficiente bondad, que una pizca de ser buen vecino, un poquito acá de moralidad, un poquito acá de ser buena persona, etcétera, puede tomar el lugar de la fe en Cristo. Puede tomar el lugar de la fe en Cristo. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí,
creyentes, le hablo a creyentes, en algún momento confiamos en algo. Tal vez confiamos en aspectos religiosos, confiamos en un ejemplo moral, no le hacíamos mal a nadie, éramos buenas personas, la gente nos aplaudía, la gente tal vez nos reconocía, etc. El asunto es que no podía ver el corazón, no veía nada de aquello. Entonces el orgullo sugiere que un poquito de esto, más un poquito de esto otro, y un poquito de acá y un poquito de allá, puede tomar el lugar de la fe como único medio en Cristo para ser salvo. La fe, por otro lado, requiere una humilde admisión, un humilde reconocimiento de nuestra incapacidad para redimirnos por nosotros mismos. El orgullo lleva al hombre a confiar en sí mismo. La fe lleva al hombre a confiar en Cristo como el único mediador. Así que, ¿dónde está la jactancia? Le preguntan a Pablo, adelantándose a esa pregunta. Soy judío, todas las ceremonias. Versículo 17 del capítulo 2. Dice Pablo, tú tienes el sobrenombre de judío, si te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Pero todo lo hacían simplemente como un medio para ganarse el favor de Dios, sin confiar en Cristo. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluido. ¿Qué más hace la fe? Elimina las obras. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre entonces es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿por qué debe ser por la fe? Porque no puede ser por las obras. No puede ser por esfuerzos humanos. Porque demanda obediencia perfecta, total, absoluta, cada minuto, cada segundo, cada instante de nuestra vida. Yo creo que si somos sinceros, todos y cada uno de los que estamos hoy aquí, debemos reconocer que aquello es imposible hacerlo. Por ejemplo, podemos citar una ley, la ley del Señor, un mandamiento que no siempre he citado, pero es un mandato que está allí, eterno. Acuérdate del día de reposo, sábado en el Antiguo Testamento, domingo en el Nuevo Testamento. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, hemos preferido nuestro propio pasatiempo, nuestro propio bienestar, a estar preocupados de los asuntos espirituales? Ya hemos fallado, todos y cada uno de nosotros, de los que estamos hoy aquí. Tienes 10, 20, 40, 50 años. Es indudable que no hemos tomado este día para santificarlo, para buscar al Señor. Basta que salgas de acá, luego vaya a darse una vuelta por el Parque Cautín, va a estar lleno de gente, de los cuales muchos tal vez participábamos en aquello olvidándonos de Dios. Ve al estadio, ve al cerro, ve al centro, ve a las tiendas para darte cuenta de cómo este mandamiento es violado. Es imposible que el hombre pueda obedecer al Señor. Por lo tanto, la fe necesariamente debe eliminar las obras como medio para alcanzar salvación, porque por aquello no puede ser hecho. Entonces el apóstol Pablo aclara, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley en particular acá. Obviamente, estas obras de la ley eran unas leyes que el Señor había en aquel tiempo dado, en particular a los israelitas en el Antiguo Testamento, pero son leyes eternas a toda la humanidad por medio de Moisés. Aquello fue una expresión de la gracia de Dios, pero no como un medio de justificación, no como un medio para poder alcanzar comunión con Dios, sino que más bien uno de los usos que tiene la ley moral de Dios son como un espejo para que veamos nuestra incapacidad de poder satisfacer las demandas de Dios. Y cito una vez más el ejemplo acerca del día del Señor. Podríamos hablar acerca de tener ídolos delante del Señor. Tal vez muchos de nosotros nunca tuvo un monito de yeso en la casa o alguna imagen o algo que anduviéramos trayendo en la mano tal vez, pero no habíamos hecho dioses a nosotros mismos. Nos atendíamos, nos dábamos todo tipo de cosas simplemente para satisfacer nuestra manera de vivir. Así que estas normas que Dios había dado por medio de Moisés no fueran dados como un medio para ser justificados como hombres pecadores, sino para exponer nuestro pecado y demostrar nuestra culpabilidad. Así que debido a que la ley refleja el carácter de Dios, nunca podemos decir que la ley de Dios es mala. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 27.
¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, si por la ley de la fe. Y luego añade en el versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es por la ley que vemos nuestro pecado y es por la ley que vemos la necesidad de la fe en Cristo como el único mediador, lo que se conoce como el uso salvador de la ley de Dios. Así que elimina la jactancia, elimina las obras, es imposible ser justificado porque no podemos obedecerlas. Luego Pablo añade algo más. Versículo 29 dice que la fe es necesaria de manera universal. En el Antiguo Testamento y en particular en el Nuevo Testamento se presenta a toda la humanidad como judío y gentil. Toda la humanidad está expresado allí. Y versículo 29 dice, ¿Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Presentándonos que la fe, lo que Pablo está hablando en el contexto, no solamente es para judíos, sino también para gentiles. Es la universalmente necesaria la fe para ser salvo. Y el versículo 30, también Pablo habla no solamente de la universalidad, sino de que siempre ha sido por la fe. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y luego en el capítulo 4, lo que Pablo traza precisamente es el ejemplo de la justificación de Abraham para mostrar que siempre, aún en el Antiguo Testamento, ha sido por la fe en Cristo. Por cierto, en el Antiguo Testamento miraban al Salvador que iba a venir. Nosotros hoy, de este lado del Calvario, miramos al Salvador que vino. Pero desde siempre la salvación ha sido por la fe en Cristo. Entonces, tenemos lo que es la fe, entendemos lo que es ser justificados, entendemos a Cristo como el objeto de la fe. Y entendiendo esto, comprendemos que no hay jactancia, nada de qué gloriarnos, todo es una obra de Dios. No hay obra que podamos hacer porque es imposible obedecer los mandatos de Dios por medio de su palabra. Así que simplemente la ley nos muestra esta realidad, nos expone a nuestra pecaminosidad, nos pone frente a el pecado que reina en nosotros y a la vez nos muestra y nos guía al único que puede salvarnos, al único que ha cumplido las demandas de Dios, a Cristo, el objeto de nuestra fe. Entonces, cuando hablamos de fe, es estar completamente convencidos de que la salvación no se halla sino tan solo en Jesucristo. No es la religión meramente, formalidades externas, no es el moralismo, no es nada de aquello que pueda reconciliarnos con Dios. Es estar convencidos, conocer, aceptar y confiar los elementos de la fe, que tan solo por medio de Cristo el hombre puede ser justificado, puede ser salvo y puede recibir el don de la vida eterna. Es estar convencido de que no es un resultado de nuestras virtudes o de nuestros méritos humanos. Es estar completamente convencido de nuestra incapacidad, de que no somos justos, de que no entendemos, de que no buscamos a Dios, que nos hemos desviado, nos hicimos inútiles, no hacemos lo bueno, de que todo nuestro hablar, todo nuestro ser, representado aquí en Romanos 3:13, todo el aparato aquí de la garganta, no es más que cosas que están en contra de Dios. La boca está llena de maldición, amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Así que es estar convencido que solo en Cristo hay salvación. Es estar convencido de que no podemos ser salvos por nuestro propio mérito, obras o esfuerzos. Y ahora entonces es poner toda la confianza en Cristo, el Hijo de Dios, para que por medio de Él podamos hallar perdón de los pecados. Así que cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestro pecado, cuando vamos a Él y reconocemos nuestra incapacidad, cuando vamos en oración trayendo toda nuestra maldad, diciéndoselo a Él en oración, reconociendo el castigo que merecemos por ese pecado, pero a la vez, mientras hacemos eso, confiamos en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que Él allí pagó por todos y cada uno de los pecados de aquellos que creen en Él, pasados, presentes y futuros, y que aquello es suficiente. El hombre no necesita nada más, no hay nada que añadir, nada que aportar a la obra de Cristo, y confiamos en Él como el único Salvador, creemos en Él como el único que puede darnos comunión con Dios. Es allí entonces donde el hombre es declarado justo,
La justicia de Cristo nos es puesta a nuestra cuenta. Nuestro pecado es cargado sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y ahí el hombre es perdonado. Ahí el hombre ahora alcanza comunión con Dios, da una nueva vida al Señor, nuevos pensamientos, nuevamente, nuevo corazón. Ahora tenemos paz para con Dios. Mira la diferencia, Romanos 3:17. El hombre sin Dios no conoce camino de paz. Y lo primero que Dios da al hombre ahora, cuando viene en arrepentimiento y confiando en Cristo, ahora justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz. Esa paz viene de un término de unión. De ahí viene el concepto paz. Estamos en unión con Cristo, en unión con Dios por medio de Cristo. Y ahora entonces podemos disfrutar de las bendiciones eternas que Él ha preparado para sus hijos. Pero todo esto no es sino por medio de nuestro amado Salvador y toda su obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, amigos, aquí está. Sigues confiando en tus propias obras, sigues confiando en tus propios méritos, sigues confiando en tus propias ideas, sigues confiando en tu propia manera de entender la palabra del Señor, o simplemente reconoces que tan solo en Cristo hay salvación. Nada que tú puedas hacer, ningún mérito o virtud que puedas presentar, y pones toda tu confianza en Cristo. Porque tan solo por medio de Él, tan solo por su obra en la cruz del Calvario, por la justicia de Cristo, puedes ser perdonado, puedes hallar comunión con Dios, ser reconciliado con Dios y recibir el don de la vida eterna. Termino leyendo el verso 28. Concluimos entonces, pues, que el hombre es justificado por fe en Cristo, sin las obras de la ley, porque las obras no pueden justificarnos, sino tan solo muestran nuestro pecado y la necesidad de que si hemos de ser salvos, debe ser basado en los méritos y en la justicia de aquel que sí cumplió las santas, eternas e inmutables leyes de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a todos.